Nunca pensé que escribiría algo así, pero siento que si no lo cuento me voy a volver loca. Me llamo Valeria, tengo 32 años y llevo 3 años casada con Julián. Siempre creí que teníamos una relación estable, normal, incluso feliz. No éramos la pareja perfecta de las películas, pero nos complementábamos. Él era el extrovertido que organizaba las salidas, yo la que guardaba los recuerdos en fotos y detalles pequeños. Nos conocimos en una fiesta de una amiga común en la colonia Roma en 2022. Él me hizo reír con un chiste malo sobre el tráfico de la CDMX y yo me quedé con esa sonrisa tonta todo el resto de la noche. Empezamos a salir poco a poco, cafés en la Condesa, caminatas por Chapultepec, noches viendo series hasta tarde en su departamento de entonces en Narvarte. La propuesta de matrimonio fue sencilla pero perfecta, en el mirador de Chapultepec al atardecer, con un anillo que había ahorrado varios meses. Nos casamos en una ceremonia pequeña en una iglesia de Ecatepec, cerca de mi familia, con solo 80 invitados. La luna de miel en Playa del Carmen fue mágica. Playa, comida, risas y planes de futuro. Al volver nos mudamos a un departamento de 2 recámaras en la Colonia del Valle. El primer año fue de ajuste, aprender a convivir, discutir por tonterías como quién lava los trastes o dónde poner la televisión. Pero también fue de descubrimientos bonitos, cómo le gustaba el café negro por las mañanas, cómo yo cantaba en la ducha cuando estaba contenta, cómo los domingos nos quedábamos en pijama viendo fútbol o películas de terror. El segundo año trajimos un perrito, un schnauzer que llamamos Bruno, que llenó la casa de pelos y alegría. Todo parecía ir bien. Julián había ascendido en su trabajo de ventas en una empresa de logística y yo estaba estable en una agencia de marketing digital en la Roma. Teníamos deudas normales de departamento y coche, pero también sueños, un viaje a Europa, quizás hijos en un par de años. Nada me había dado razones reales para desconfiar de él, hasta hace 3 semanas. Todo empezó con cosas pequeñas, detalles que cualquiera podría ignorar si no se detiene demasiado a pensarlos. Mensajes que borraba rápido cuando yo entraba al cuarto o cuando el celular vibraba en la mesa. El celular siempre boca abajo, incluso cuando estábamos viendo series juntos. Salidas del trabajo que de pronto se volvieron más frecuentes. Reuniones con clientes, capacitaciones en el corporativo, cervezas para cerrar el mes con el equipo. Antes llegaba a las 7 o 7:30. Ahora a veces eran las 9 o 10, con olor a alcohol y excusas de que el tráfico estaba imposible o el jefe nos retuvo. Yo no quería convertirme en esa mujer que sospecha de todo y revisa bolsillos o teléfonos. Me repetía en la cabeza como un mantra: estás exagerando, Val. Estás estresada por el trabajo, por los plazos de las campañas, por las cuentas que no cierran. Julián te ama, te lo dice todos los días, pero las dudas seguían ahí, como una piedrita en el zapato que no te deja caminar tranquila, hasta que una noche todo cambió para siempre. Julián se estaba bañando después de llegar tarde otra vez. Había dejado su celular en la mesa de noche, como siempre hacía. Yo estaba en la sala viendo una serie en Netflix con el volumen bajo para no molestar. Bruno dormía a mis pies. El departamento estaba en penumbra, solo la luz del pasillo y la pantalla. Empezó a sonar el celular. El nombre en la pantalla decía Jefe. No era la primera vez que veía ese contacto. Lo había visto varias veces en las últimas semanas, siempre a horas raras. Una vez a las 11 de la noche, otra a las 6 de la mañana cuando Julián aún dormía. Siempre lo borraba después o decía que era el jefe de área pidiendo algo urgente. Contesté sin pensarlo demasiado. Supuse que era algo importante del trabajo y que Julián no escucharía el timbre por el agua de la regadera. Bueno, dije, tratando de sonar profesional. Del otro lado no habló nadie. Solo se escuchó una respiración corta, entrecortada, una respiración de mujer. Supe que era una mujer por el timbre, por cómo se cortaba el aire, por el silencio que siguió después de mi saludo. Bueno, repetí, más firme esta vez, con el corazón empezando a latir más rápido. Hubo un segundo más de silencio y luego colgaron. La pantalla volvió a la normalidad. Me quedé con el celular en la mano, mirando la pantalla como si pudiera explicarme lo que acababa de pasar. Guardé el número inmediatamente en mi propio celular con el nombre Jefe Desconocido, no contestar. No sé por qué lo hice en ese momento. Algo en mi pecho se apretó fuerte, como una mano invisible que me impedía respirar bien. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé mirando por la ventana el tráfico nocturno de la avenida abajo. El agua de la regadera seguía corriendo. Julián cantaba una canción de reggaetón mal afinada, como siempre hacía. Todo parecía normal, pero nada lo era ya. Esa misma noche, cuando Julián salió del baño con la toalla en la cintura y el pelo mojado, le sonreí como si nada.
Le pregunté cómo le había ido el día, si la reunión había sido larga. Él me besó en la frente, dijo que estaba cansado, que el tráfico lo había matado y que el jefe era un idiota. Nos acostamos. Yo fingí dormir mientras él revisaba su celular una última vez antes de apagar la luz. Escuché el sonido del dedo deslizándose sobre la pantalla, el clic de borrar algo, el suspiro que soltó después. Me dio la espalda y en minutos su respiración se volvió profunda. Yo me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, mirando el techo, preguntándome si estaba volviéndome loca o si mi intuición de mujer estaba gritándome algo que mi corazón no quería escuchar. Al día siguiente quedé con mis amigas en una taquería cerca de mi trabajo en Ecatepec. Ana, Sofía y Daniela. Las tres me conocen desde la universidad. Les conté todo, los mensajes borrados, las salidas frecuentes, el celular boca abajo, la llamada de jefe, la respiración de mujer, el número guardado en mi teléfono. Daniela, la más directa y la que siempre dice las verdades aunque duelan, fue la primera en hablar. Val, eso no es paranoia, eso es un patrón claro. Las mujeres sabemos cuando algo huele mal. Vamos a investigar como si fuéramos el puto FBI. No vas a seguir sufriendo sola. Y así empezó nuestra propia operación secreta. Nos sentamos las cuatro alrededor de una mesa pequeña con cafés fríos y laptops y celulares. Revisamos Instagram de Julián, público pero con pocas fotos recientes. Buscamos en Facebook fotos antiguas de eventos de trabajo. Usamos la foto que Julián subió hace meses de una comida con el equipo y la ampliamos. En el fondo, apenas visible, aparecía una mujer sonriendo a la cámara. La ampliamos más con una app de edición. La reconocí al instante, aunque no quería reconocerla. Laura, la esposa de Carlos, el mejor amigo de Julián desde la universidad. La mujer que había cenado en mi casa 3 o 4 veces en el último año y medio. La que me había regalado una maceta con suculentas para la sala porque sabía que te gustan las plantas. La que se había reído con nosotros de las mismas bromas tontas sobre el tráfico y los políticos. La que me había abrazado cuando cumplí 32 y me dijo, eres de las buenas. La misma Laura que ahora aparecía en esa foto ampliada, con la mano de Julián apenas rozando su espalda en un gesto que parecía casual, pero que ahora, con todo el contexto, gritaba intimidad. El vacío en el estómago fue tan fuerte que tuve que salir al baño del café y vomitar lo poco que había comido. Mis amigas me siguieron, Daniela me sostuvo el pelo, Ana me trajo agua, Sofía me dijo que respirara. Cuando volví a la mesa, las cuatro nos miramos y supe que ninguna de las tres me iba a decir estás exagerando. Sabían que esto era real. A partir de ahí todo se volvió borroso y al mismo tiempo demasiado nítido, como cuando pones el foco de una cámara y de repente ves todos los detalles que antes estaban borrosos. Empecé a observarlo todo, cada gesto, cada excusa, cada vez que decía te amo antes de dormir o cuando me besaba al llegar. Ya no me sentía suficiente. Me miraba al espejo del baño por las mañanas y veía defectos donde antes veía normalidad. Mis piernas que ya no eran las de los 25, mi barriga después de 3 años de matrimonio y comidas compartidas, las ojeras del estrés del trabajo, las canas que empezaban a aparecer en mi pelo castaño. Laura era más delgada, más fitness, más extrovertida, más qué. No lo sabía con certeza, solo sabía que ya no confiaba en nada de lo que había creído sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mí misma como mujer. Una noche, mientras Julián dormía profundamente después de llegar tarde otra vez, revisé su celular con las manos temblando. Esta vez encontré una conversación guardada en la aplicación de notas, oculta entre otras notas de trabajo, solo números de teléfono y emojis, un corazón rojo, un hoy no puedo, él está en casa, otro, te extraño, no puedo dejar de pensar en anoche. Otro, mañana en el mismo hotel, 3 de la tarde. No hacía falta nombre, sabía perfectamente quién era la otra persona. Borré las capturas de pantalla que tomé y las guardé en una carpeta privada de mi nube, con contraseña. Luego me acosté a su lado y lloré en silencio, mordiéndome la almohada para no hacer ruido. Los días siguientes fueron una actuación digna de premio. Sonreía cuando él llegaba, preparaba su comida favorita, enchiladas verdes como si nada. Le preguntaba por su día con voz alegre. Por dentro estaba armando un rompecabezas que no quería terminar nunca. Bruno me seguía por la casa como si supiera que algo andaba mal. Los perros siempre saben. Mis amigas me apoyaban todos los días. Ana me mandaba mensajes de voz largas diciéndome que era fuerte. Sofía me invitó a dormir en su casa un fin de semana para desconectar. Daniela me decía que confrontara ya, que no merecía seguir viviendo en esa mentira. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería decírselo todo a Carlos, el esposo de Laura, porque él también estaba siendo engañado y tenía derecho a saber. Otra parte de mí quería venganza,
publicar todo en redes, confrontar a Laura en público, hacer que Julián sufriera lo mismo que yo estaba sufriendo. Pero también había una parte, la más asustada, que solo quería que todo volviera a ser como antes, que la llamada nunca hubiera existido, que jefe fuera realmente un jefe pesado y nada más. Una tarde, casi una semana después del descubrimiento, quedamos las 4 en un parque cerca de mi departamento. Traje a Bruno. Mientras el perro corría detrás de una pelota, les conté cómo me sentía, vacía, insuficiente, traicionada no solo por mi esposo, sino por personas que consideraba amigas. Les conté que ya no sabía si confrontar, callarme, irme o quedarme y pelear por el matrimonio. Daniela fue la que habló primero. Val, lo que hagas tiene que ser por ti, no por venganza ni por salvar a nadie más. Pero si decides contarle a Carlos, hazlo con pruebas y con calma. No lo hagas desde la rabia. Y si decides confrontar a Julián, hazlo cuando tengas un plan B. Dónde irte, cómo pagar las cuentas, apoyo emocional. No tomes decisiones en caliente. Esa noche soñé que estaba en nuestra boda otra vez. Todo era perfecto, el vestido blanco, las flores, la música, Julián viéndome como si fuera lo más bonito del mundo. Pero de repente Laura aparecía de blanco también, caminando hacia el altar. Yo gritaba pero nadie me escuchaba, desperté sudada, con el corazón acelerado. Julián estaba a mi lado, durmiendo. Lo miré y sentí una mezcla de amor y odio tan fuerte que me asusté de mí misma. Ya no podía seguir así. La actuación me estaba matando por dentro. Decidí confrontarlo un jueves por la noche. Esperé a que llegara de trabajo. Se duchó, puse la mesa como siempre, con las enchiladas que le gustan y una cerveza fría. Cuando salió del baño con el pelo húmedo y la playera limpia, le dije con voz tranquila pero firme: siéntate, necesito hablar contigo de algo importante, no es negociable. Se puso pálido al instante. Eso ya me confirmó que sabía que yo sabía algo. Se sentó en el sofá de la sala. Bruno se subió a mis piernas como buscando protección. Le conté la llamada, le conté que guardé el número, le conté que investigué con mis amigas, le conté que sabía quién era jefe. No le dije el nombre de Laura todavía. Quería ver hasta dónde llegaba su capacidad de mentir. Julián negó todo al principio. Dijo que era una broma de compañeros del trabajo, que jefe era un código interno para un cliente difícil que siempre llamaba a horas raras, que estaba paranoica por el estrés, que me amaba y que nunca me haría daño. Me gritó incluso, diciendo que no confiaba en él y que eso estaba destruyendo el matrimonio. Entonces saqué mi celular y le mostré la foto ampliada donde se veía claramente a Laura en el fondo, y la captura de las notas con los mensajes de te extraño y hotel mañana. Se quedó callado, el color se le fue de la cara, se llevó las manos a la cara y se quedó así varios minutos. Cuando habló, su voz estaba rota. Val, lo siento tanto, no sé cómo empezó. Fue en un viaje a Guadalajara hace 8 meses. Ella estaba en un congreso. Solo pasó una vez, luego nos vimos otra vez, y otra. Nos volvimos adictos. Nos veíamos en hoteles, en su departamento cuando Carlos viajaba, incluso aquí una tarde que tú estabas en la casa de tu mamá. Te juro que al principio pensé que podía controlarlo, que era solo sexo, pero luego me enamoré. O creí que me enamoré, no sé, estoy confundido. Te amo a ti también, no quiero perderte. Cada palabra era un golpe directo al pecho, cada detalle una puñalada que se retorcía. 8 meses, hoteles, nuestro propio departamento. Creí que me enamoré. La confesión fue peor de lo que cualquier imaginación había podido construir. Cuando terminó de hablar, el silencio en el departamento fue peor que todos los gritos anteriores. Solo se escuchaba el tráfico de la avenida abajo y la respiración agitada de los dos. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó con la voz baja, casi suplicante. No lo sabía. Tenía la respuesta en la punta de la lengua, pero no salía. Quería gritarle que se fuera, que lo odiaba, que nunca lo perdonaría. Quería abrazarlo y pedirle que todo volviera a ser como antes. Quería llamar a Carlos esa misma noche y contarle todo. Quería irme a la casa de mi hermana en Iztapalapa y no volver nunca. Esa noche no dormí en nuestra cama. Me acosté en el sillón de la sala con una manta. Escuché cómo Julián lloraba en el cuarto, solo, con la puerta cerrada. Parte de mí quería consolarlo, parte de mí quería que sufriera más. Bruno se quedó conmigo en el sillón, lamiéndome la mano de vez en cuando como diciendo, aquí estoy. A la mañana siguiente le dije que necesitaba espacio, que se fuera a casa de su mamá en Naucalpan unos días, que no íbamos a resolver nada esa mañana. Él asintió, hizo una maleta pequeña y se fue sin decir mucho. Antes de salir me miró desde la puerta y dijo, te amo, Val, de verdad, sé que la cagué, pero te amo. No contesté. Los siguientes días fueron un torbellino. Hablé con mi mamá por teléfono, le conté todo llorando. Ella me dijo que lo que hiciera tenía que ser lo mejor para mí,
que el matrimonio no era una cárcel y que yo merecía respeto. Hablé con mi hermana, que me ofreció su casa si necesitaba irme. Mis amigas venían a turnos a acompañarme o me mandaban mensajes constantes, pero la pregunta seguía quemándome por dentro. ¿Le cuento a Carlos? Si se lo contaba, destruía otra familia. Carlos era un buen tipo, trabajador, callado, que siempre había tratado bien a Laura. No merecía esto, pero si no se lo contaba, seguía siendo cómplice silenciosa de la mentira. Laura seguiría viviendo su doble vida. Carlos seguiría sin saber por qué su esposa a veces estaba distante o por qué llegaba tarde algunos días. Pasaron 5 días. Julián me mandaba mensajes todos los días. Te amo, perdóname, vamos a terapia de pareja, puedo cambiar, fue un error. Yo contestaba lo mínimo, necesito tiempo. El quinto día Daniela me mandó un audio. Val, Laura subió una historia hace rato, está en su coche llorando. Pone texto que dice, a veces las decisiones duelen, pero son necesarias. Creo que Carlos ya sospecha o ya le dijo algo. Tienes que decidir rápido. Esa noche no pude dormir otra vez. Me levanté a las 3 de la mañana, me senté en la sala a oscuras y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego me levanté, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo del baño. Ya no era la misma Valeria que contestó el teléfono esa noche hace 3 semanas. Esa Valeria había muerto un poco, pero la que quedó estaba empezando a respirar de nuevo, aunque le doliera cada inhalación. Al día siguiente tomé una decisión. Fui a casa de Carlos y Laura en una vecindad de Naucalpan. Toqué el timbre. Carlos abrió. Tenía ojeras profundas, barba de varios días, cara de no haber dormido bien en mucho tiempo. Parecía haber envejecido 10 años. Necesito hablar contigo, le dije. Es importante, sobre Julián y Laura. Entramos a la cocina. Laura no estaba en la casa. Carlos me escuchó en silencio mientras le contaba todo. Le mostré las capturas de pantalla, las fechas, los lugares, la confesión de Julián. No lloré esta vez. Hablé con voz clara, casi profesional, como si estuviera presentando un reporte de trabajo. Cuando terminé, Carlos se quedó mirando el piso por un largo rato. Luego levantó la vista y dijo con voz ronca: Gracias por decírmelo, Valeria, de verdad, aunque duela como la mierda. Prefiero saber la verdad que seguir viviendo en esta mentira. Ya sospechaba algo. Ella estaba rara desde hace meses, distante, con excusas tontas. Ahora todo tiene sentido. No me gritó, no me echó la culpa, solo me dio las gracias. Nos abrazamos torpemente en la puerta cuando me fui. Me dijo que si necesitaba algo que lo llamara, que él también estaba solo ahora. Esa misma tarde Julián apareció en nuestro departamento sin avisar. Traía flores marchitas y los ojos rojos. Quería hablar de terapia, de empezar de cero, de que la gente comete errores y los matrimonios fuertes los superan. Le dije que ya no era un error, era una elección repetida durante 8 meses. Le dije que había hablado con Carlos. Le dije que ya no confiaba en nada de lo que me decía, ni en sus te amo ni en sus promesas. Me miró como si lo hubiera apuñalado en el pecho. ¿Vas a dejarme?, preguntó con la voz quebrada. No respondí de inmediato, porque la verdad era que todavía no lo sabía con certeza. Parte de mí lo amaba todavía, parte de mí lo odiaba con toda el alma, parte de mí solo quería que la pesadilla terminara y que pudiéramos volver a ser los de antes, pero ya no podía volver, el antes ya no existía. Esa noche, después de que se fue, me senté en el piso de la sala con Bruno a mi lado y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Luego me levanté, me preparé un té de manzanilla, me senté en la ventana y miré las luces de la ciudad. Por primera vez en semanas supe una cosa con certeza absoluta. Ya no iba a seguir callada, ya no iba a seguir fingiendo que todo estaba bien, ya no iba a seguir dudando de mi propio valor. Y aunque doliera, aunque destruyera todo lo que conocía, aunque terminara sola, iba a elegir la verdad, aunque la verdad me dejara completamente sola al principio. Al día siguiente empecé a buscar terapia. Encontré una psicóloga en el IMSS o una consulta accesible cerca de casa. Hice cita para la semana siguiente. También hablé con mi jefa y pedí unos días de vacaciones para ordenar mi cabeza. Empaqueté algunas cosas de Julián y las dejé en la entrada para cuando volviera por ellas. Cambié las contraseñas de mis redes y de mi nube. Bloqueé su número temporalmente, no para siempre, pero sí el tiempo que necesitara para pensar sin su voz en mi cabeza. Mis amigas vinieron esa noche. Trajeron vino, comida china y abrazos. Hablamos hasta tarde. Lloré más. Reí un poco cuando Daniela hizo un chiste negro sobre jefe siendo ahora ex jefe. Me sentí acompañada. No sé qué va a pasar mañana. Si Julián volverá a pedir perdón, si Carlos dejará a Laura o intentará salvar su matrimonio, si mis amigas seguirán a mi lado cuando todo explote en la familia y en las redes, si algún día volveré a confiar plenamente en otra persona, si algún día volveré a sentirme suficiente.
pero por primera vez en mucho tiempo sé que voy a estar bien, no porque todo se arregle mágicamente, sino porque estoy eligiendo reconstruirme desde la verdad, aunque duela. Y eso, por ahora, es suficiente. Bruno se subió a mi regazo mientras escribía esto. Me lamió la mano, me miró con esos ojos cafés que parecen entenderlo todo. Le acaricié la cabeza y le susurré. Vamos a estar bien, chiquito, los dos. Y por primera vez en semanas lo creí.